Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Como cada domingo, el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En silencio, pidamos perdón por nuestras faltas. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Glorifiquemos a Dios con nuestro canto. Gloria al Señor, que reina en el cielo. A los hombres de eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar la Sagrada Escritura. Del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la Tú mismo me prepararás la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. habitaré en la toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, yo sé que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez
todas las necesidades de ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Que el Padre nuestro, Señor Jesucristo, ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Cuando estaba estudiando este evangelio que presenta la liturgia de este domingo,
me hizo pensar en un artículo que leí hacía unos pocos días de una revista teológica de la Universidad de Argentina, la llamada UCA, Universidad Católica de Argentina. Muchas universidades católicas, como muchos centros de espiritualidad católica, tienen revistas o algunos documentos que publican para poder reforzar la reflexión que todos nosotros debiéramos tener en torno a nuestra espiritualidad, teniendo como plataforma la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, que son los tres pilares que sostienen nuestra Iglesia y que pueden ayudarnos a desarrollar nuestra fe. Casi estoy seguro que muchos de los que estamos aquí o de los que nos están siguiendo nunca han leído una revista de este tipo. Y alguien me decía, pues padres que no son de interés para nosotros, eso que lo lean los padres o las monjas. Bueno, yo decía, si tú eres católico y tú profesas una fe, por supuesto que esto tendría que ser de interés para ti, porque estamos hablando no de cualquier chisme de televisión, porque quizá ahí sí todo el mundo sabe y se enteró de todo lo que ha pasado en esta semana y este fin de semana. Pero en torno a tu espiritualidad, probablemente has dejado que haya un estancamiento que lo único que ha hecho es que se vaya deformando tu vida, se vaya echando a perder tu pensamiento y entres en una crisis. ¿Y por qué me remito a esta revista? Porque justo el título me llamó la atención, el título de este artículo lo leí a través de internet y el título era una pregunta que decía, ¿Dios está en crisis? Porque parece que la religión sí. Entonces, de entrada, pues a mí el título me llamó la atención, porque yo me planteé, ¿por qué podríamos pensar que si Dios está en crisis? Y repensé, ¿la religión está en crisis realmente? Y un teólogo importante que alimenta junto con muchos otros a nuestra iglesia en esta reflexión, de apellido Mardones, explicaba que efectivamente, haciendo un análisis profundo de la realidad eclesial de nosotros como católicos, efectivamente encontramos muchas crisis. Y como iglesia que somos, porque recuerden que la iglesia somos todos los bautizados, es decir, todos ustedes, sí hay una manifestación de crisis. Y entonces iba dictaminando cuáles eran esas crisis, ¿no? Y una de ellas decía, por ejemplo, que la gente ha dejado de vivir con plenitud la ritualidad que se celebra en cada sacramento. Nosotros estamos celebrando en este momento un sacramento. ¿Cuál sacramento? El de la Eucaristía. ¿Y cómo puede alguien estar en crisis celebrando la Eucaristía? Pues porque quizá no se ha preparado espiritualmente para este encuentro, es decir, hay una indiferencia, porque quizá alguien venga por costumbre y eso también es una crisis, porque no hay crecimiento, porque puede estar solamente la persona, como decimos popularmente, de cuerpo presente. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, si no pusimos atención, si llegamos tarde, si estamos distraídos, difícilmente podemos recuperar algo de lo que la palabra nos está incitando. Eso también es una crisis, no la falta del impacto de la palabra, sino la falta de atención en una persona. Porque si tú te has dispuesto, por ejemplo, a venir a celebrar el sacramento, no tienes una disposición en todos tus sentidos o con todos tus sentidos, que tu mente esté conectado con todo lo que sientes para poder tener ese encuentro. Alguien que está desconectado, pues
Probablemente está viviendo por vivir, porque así seguramente vive su relación familiar, seguramente así está su trabajo, seguramente ese es el impacto que vive y mantiene dentro de la sociedad como individuo. Pero pensar que Dios está en crisis pues sería algo mucho más cruel o difícil. Evidentemente Dios no está en crisis. ¿Por qué? Porque su mensaje sigue vivo, porque sus palabras siguen siendo operantes en nosotros, o por lo menos en quienes se abren a esta moción. Y se preguntarán probablemente, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con este evangelio? Pues claro que tiene mucho que ver. Primero, porque lejos de mirar este relato de la invitación a la boda, que es un poco extenso, que habla de invitados a una fiesta, algunos que rechazan la invitación, otros que ponen pretexto, otros que se van, tendríamos que descubrir cuál es el hilo conductor de este texto. Y seguramente con dificultad podríamos encontrarlo en una simple lectura. Yo se los podría decir con estas palabras. Este evangelio o este fragmento del evangelio habla del misterio final del ser humano. ¿Cuál es el misterio final del ser humano? La muerte, por supuesto. Muy bien. Nunca menciona la palabra muerte, ¿eh? Nunca. Pero si nosotros tenemos una lectura profunda de todo el texto, porque eso es algo que yo siempre les he sugerido y probablemente pocos lo han hecho, de que hagamos una lectura corrida de cada uno de los evangelios para poder ir identificando de qué manera Jesús va abriendo este amor y misericordia de Dios a los demás a través de lo que les comunica. Si nosotros hiciéramos esa lectura así de corrida, podríamos identificar cada momento y cada episodio y podríamos entender cuál es el hilo conductor y de qué está hablando. Porque como se los he dicho en otros momentos, muchos nos quedamos en la superficie de estos textos. Nos quedamos con lo bonito del relato, con lo romántico de las palabras. Pero pues eso no tendría ningún efecto real en nuestra espiritualidad. ¿Y en qué momento entonces se dirige o se refiere a ellos en estos términos de hablar de el misterio último de la vida? Bueno, pues precisamente por el contexto, Jesús está planteando una historia donde el protagonista es Dios, por supuesto, que está sobre el personaje del rey, y abre un banquete para todos. Ese banquete nosotros lo tenemos clarísimo, es el banquete eucarístico, que está rodeado del banquete de la palabra, del banquete de los demás sacramentos, del gozo de una plena felicidad cuando tenemos esta comunión con Él real, que no se da solamente por la cantidad de rezos o peticiones que una persona haga. Incluso se han hecho algunas investigaciones de el efecto que puede tener la repetición de muchas palabras como oración, pero que no tiene silencio, que no hay discernimiento, que no hay reflexión profunda. Si hay una repetición de palabras, tienes un trastorno en tu cabeza que no te permite realmente encontrar la voluntad del Padre y vislumbrar los caminos. Todo eso tendría que envolverse en este banquete al que el Señor nos invita. ¿Por qué? Porque al final del día, este banquete que no se va a agotar aquí, sino se va a extender, nos tiene que hacer pensar que si nosotros no aprovechamos esta invitación como lo hicieron los personajes, pues entonces podemos quedar para siempre en la desolación. Y cuando el Señor dice en este texto que aquellos que no participaron, que se negaron, quedarán echados fuera y será el llanto y la desolación,
Pues claro que tal vez muchos podríamos pensar en la caricatura del infierno y decir, ay, sí, han de estar ahí ardiendo en las llamas. Echar fuera la vida significa morir. Pero ¿qué puede pasar con una persona que muere lejos del que le puede dar la vida? Pues queda perdido. Pero lo más grave no es que llegue a ese momento perdido y se quede lamentando lo que vivió como a una situación desafortunada, sino que en esta vida vivimos con esa ausencia, con esa falta de compromiso, con esa disciplina. Cuando el Señor describe estos momentos de que los invitados, algunos tenían traje de fiesta y algunos no, pues primero habla de la inclusión que Él tiene para todos, es decir, su reino está abierto. Y nos tiene que quedar claro una cosa, y lo averiguamos cada vez que nos adentramos al Evangelio. El Señor Jesucristo no vino aquí a adoctrinar a nadie, vino a compartir una experiencia de Dios desde su propia persona para nosotros. Por lo tanto, no hay una exigencia que pudiese ser mortal para alguien que tuviese que realizar algo. Todo lo muestra, lo deja, lo sugiere, te invita y respeta uno de los dones más magníficos que tenemos los seres humanos, que es la libertad, que muchos han echado a perder en su propia vida. Por esa libertad Él permite que todas las cosas queden servidas para todos, buenos y malos. Y todavía agrega un plus, ¿no? Los acepta a todos, es decir, la misericordia de Dios es infinita. Él no piensa como nosotros, ni está buscando venganza, ni desquitarse del que no cumplió, del que no logró. Y eso es una espina que muchos católicos en este momento siguen teniendo. Vienen a la celebración del banquete a cumplir. Bueno, pues a mí me enseñaron de chiquito que los domingos yo tengo que ir a misa, ¿verdad? Entonces yo voy a cumplir. Bueno, ¿ya qué vas a misa? Es más, si les pregunto qué significa la palabra misa, ¿alguien sabe qué significa la palabra misa? Porque ustedes vienen todos los domingos desde hace quién sabe cuántos años, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa la palabra misa? Porque entonces sí me va a dar un susto de que entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Si no sé qué es la misa, y que incluso yo proclamo que a mí me enseñaron que yo tengo que ir a misa. Bueno, les voy a explicar para que no se agobien. La palabra misa, la pura palabra misa, es una palabra latina que con mucha simpleza significa mesa, una mesa de un banquete. Fíjense, ¿cuántos años llevan siendo católicos y seguramente no lo sabían y nunca se lo preguntaron, como muchas otras cosas? ¿Por qué? Y eso es algo que me gustaría que se cuestionaran. ¿Por qué dentro de tu fe, que hay un montón de cosas que tú no sabes qué significa, no te has dado a la tarea de buscar el significado, de preguntar, de investigar? Pues oye, ¿cómo voy a decir yo que tengo una fe y que creo en esto si no sé ni qué es? Eso es una situación sumamente absurda. Y eso justo es el meollo del asunto en este artículo que les digo que yo leí. Que los teólogos actualmente dicen que la religión y los miembros de una religión están en crisis porque desconocen su fe y entonces pues no saben ni para dónde. Y por eso de pronto empiezan a coquetear con otras fórmulas de pseudofelicidad, ¿verdad? Colgándose amuletos, abriendo las ventanas para que vengan los ángeles. No sé si serán los ángeles azules o qué ángeles vendrán, ¿verdad? Porque los ángeles no andan pululando como mucha gente cree, ¿verdad? O que alguien
se vaya a dar una limpia. Una persona me pidió permiso para que se fuera a dar una limpia porque como no le es suficiente la comunión, pues iba a ver si con una limpia así se curaba. Fue un golpe en la cabeza para mí que alguien me dijera eso, alguien que comulga, imagínense ustedes. Entonces, efectivamente, muchos estamos en crisis y no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta, porque estamos muy cómodos, cumpliendo, ¿verdad? Me decía una catequista de la otra parroquia donde yo trabajaba que la palabra cumplimiento definía a los católicos, a la mayoría, ¿verdad? Porque cumplen y mienten, o sea, vienen, cumplen, ¿verdad? Pero mienten en su espiritualidad. Porque no hay un eco en su vida de todo este banquete, porque además se lo pierden. Puede ver a alguien que venga sin comulgar, ¿verdad? Estar parado como detrás del cristal. ¿Qué sentido tendría eso para una vida espiritual? Creo que la respuesta es muy clara. Y entonces este texto que se ha extendido por generaciones, porque este fragmento del Evangelio lo describen dos evangelistas, Mateo y Lucas. Incluso hay un evangelio apócrifo, no sé si sepan lo que es un evangelio apócrifo, si lo saben, los evangelios que no están dentro de la Escritura, que no fueron aprobados, pero hay un evangelio de Tomás, de Santo Tomás, que describe este episodio. ¿Por qué? Porque les importaba mucho rescatar esta bondad del Señor que siempre pone delante de sus hijos y que sus hijos la desperdician y la desperdician y la desperdician y la desperdician. Incluso este texto del que les hago alusión describe, hasta parece algo absurdo, ¿verdad? Que Dios no se canse de seguirnos dando, ¿no? De seguir tendiendo la mesa. Pero no es absurdo, porque así es la misericordia y el amor de Él. Él no se va a cansar nunca de nosotros. Así como seguramente tú sí te has cansado de tu situación familiar, de tu relación con tu esposo o tu esposa, de cómo te tratan en el trabajo, de cómo te sientes ante ciertas situaciones y que no haces nada por recuperarlas. De eso sí nos cansamos, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo descansas ante ese cansancio? El mismo Señor lo dice, ¿no? Vengan a mí los que están cansados, yo te voy a aliviar, yo te voy a dar la fórmula. Y la fórmula siempre ha estado delante de nosotros. Y nosotros no la hemos reconocido, como ocurrió en la resurrección, que Él iba caminando con los discípulos después de resucitado y no lo reconocían. ¿Cómo era posible que, si estuvieron tanto tiempo con su maestro, que lo escucharon, que lo admiraron, que reconocieron todo lo que les brindaba, en ese momento no sabían quién era? Eso pasa con nosotros ahora. No reconocemos las llamadas del Señor. No entramos a esa dinámica porque nos implica, aparentemente para muchos, un gran esfuerzo, pero en realidad no lo es. Es un descanso. Un descanso para el alma, sacar toda tu basura y tirarla. Es un descanso para tu mente, estarte atormentando con pensamientos que te llevan al pasado, que te vuelven a llevar a vivir tus desgracias. Qué desperdicio de tu propia vida que sigas clavado en situaciones del pasado y no te concentres en tu futuro y más aún en tu presente para que vivas con esa plenitud. Si nosotros hacemos esta reflexión profunda de cada evangelio diario, la espiritualidad de cualquiera de nosotros reventaría, se abriría de una manera impresionante. Pero esa es una decisión de cada uno de nosotros. Y probablemente, estoy seguro que incluso hasta yo me moriré y muchos seguirán nadando así, de pechito por su espiritualidad. Seguirán siendo hombres y mujeres de cumplimiento en lugar de hombres y mujeres de fe, de compromiso, de salud física, mental y emocional.
¿Por qué? Porque la salvación que nos ofrece el Señor, lo que nos transmite, tiene ese efecto, que te sanes física, espiritual y a través de tu alma, emocionalmente. Entonces, pues la tarea, como siempre en el Evangelio, está dictada. Cada uno tomará lo que crea que es más conveniente, aunque es importante pensar que nuestra credibilidad está en tela de juicio. Entonces, por tanto, es necesario que tú tengas un acompañamiento, porque muchas veces nosotros solos no podemos. Y el que se cree autosuficiente, lo reto a que hagamos una prueba de peso para darnos cuenta que nuestra autosuficiencia no puede alcanzar ni siquiera un primer nivel de lo que Dios te ofrece, como para que tú se lo ofrezcas a los demás o te lo ofrezcas a ti mismo. Ojalá que estas palabras hagan eco y tengamos nuevas búsquedas en nuestra espiritualidad, porque la Iglesia está tan rica y tan llena que de verdad puede hacernos cambiar nuestra conciencia para bien, y no porque haya aquí una acción que corte nuestra identidad, nuestra felicidad, nuestro criterio, sino porque la amplía. Y si pertenecemos a una iglesia, pues tendríamos que estar al tanto de la Escritura y de todo lo que pasa en ella. Así como nos enteramos de todo lo que pasa en las conferencias diarias de la presidencia y quién anda con quién y quién sale con quién, me encantaría que alguien me pudiera decir: Padre, el documento que sacó esta semana el Papa Francisco me ha dejado impactado. Y casi puedo asegurar que la mayoría de los que estamos aquí o nos están viendo no saben de ese documento. Qué desperdicio nuevamente, porque lo que ofrece ahí es nuevamente un banquete que hace que puedas pensar dónde estás parado como creyente, como persona, como hijo de Dios. Ojalá que de verdad haya un despertar espiritual en nosotros que ya es necesario y dejemos de quedarnos sumidos en esa mediocridad espiritual que lo único que hace es llevarnos nuevamente al piso. Pidámosle al Espíritu que vuelva a iluminar nuestro corazón y entonces dejémonos llevar por Él para que esto pueda tener consistencia y realidad en nuestra vida. Así sea. ¿Todos de pie? Hagamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Llenos de confianza en el Señor, oremos, hermanos, por todos los hombres y mujeres y por nuestras necesidades. Digamos con fe: escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos, que el Espíritu Santo los ilumine en su labor y sepan conducir a la Iglesia según la voluntad amorosa de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia en España y en América, que sea fiel a la fe recibida y luche siempre por la justicia y la paz. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes de las naciones, que cumplan su labor como dedicación y espíritu de servicio para el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que sufren la pobreza y la mala distribución de los bienes creados por Dios para todos. Que crezca la solidaridad especialmente entre aquellos que más tienen. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, que como María, seamos portadores de la bondad y la vida de Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por nuestros difuntos, especialmente por el eterno descanso de nuestros hermanos Jesús Uriel, Estela, Higinio, Susana, Juan Carlos, Alejandro, María Teresa, Esther, Eladio, Julia, Leopoldo, María Elena, Juana, Manuel, Armando y Carmen Chantel, para que se encuentren gozando de la presencia del Señor y por quienes ofrecemos esta Eucaristía. Oremos. Pidamos por las necesidades materiales y espirituales de nuestros hermanos Luis Miguel, José Luis, familia Alcázar, por José Daniel, que hace una acción de gracias, por la salud de nuestros hermanos Elvira, Mati, Víctor, Rebeca, familia Velasco, Rafael, Juan Marcos, Alfonso, Santiago, Antonio y Esteban. Por Julieta y Jesús, que cumplen 35 años de matrimonio. Por Luis, que hace una acción de gracias a la Virgen María. Por las necesidades de Marcela, Marta, Samantha, Omar. Por el grupo San Felipe Neri. Por las necesidades del equipo de liturgia, por los trabajadores del sector salud, por la salud de Lupita y por los bienhechores de nuestra comunidad, para que el Señor les conceda a cada uno lo que necesitan en estos momentos en su vida. Oremos. En silencio cada uno haga sus propias intenciones. Dios nuestro, escucha nuestras súplicas y concédenos que sepamos discernir y anunciar la esperanza a la que estamos llamados y la gloria que nos tienes reservada en el reino de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto, por el pecado padecemos la muerte, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos en la tierra diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Felipe Neri y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Repiten todos después de mí la antífona de la comunión. Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Voy a desinfectarme para darles la comunión. Van a formar una fila, van a recibir gel sanitizante para poder recibir la comunión. Van a comulgar frente a mí para poder regresar a sus lugares.
cambiando mi vida. Tu amor me ha devuelto la fe, y este amor tan hermoso me ha traído la calma, me ha llenado de paz. Tu humildad me ha mostrado el camino. Crees en mí más de lo que yo en ti, y a pesar de que a diario yo me reafirmas te amo, por eso te escogí. Gracias por tu amor, he vuelto a la vida. Gracias por tu amor, hoy vivo feliz, feliz. Gracias mi Jesús, eres el camino. Gracias mi Jesús, eres mi verdad. Tu humildad me ha mostrado el camino. Crees en mí más de lo que yo en ti, y a pesar de que a diario yo me reafirmas te amo, por eso te escogí. Tantos bienes me han colmado la vida, los que vienen obviamente de ti. Buscaré solamente una cosa, anunciarte a los hombres, contagiarlos de ti. Gracias por tu amor, he vuelto a la vida. Gracias por tu amor, hoy vivo feliz, feliz, feliz. Gracias mi Jesús, eres el camino. Gracias mi Jesús, eres mi verdad. En casa te invito a juntar tus manos para hacer la oración de comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, que estás con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Deseo recibirte dentro de mí, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, como si ya te hubiera recibido, te pido que me des luz, sostén, paz, conformidad y fortaleza cristiana en todas mis angustias, problemas, preocupaciones y necesidades. Tú sabes lo que más necesito y me abandono en los brazos de tu infinita misericordia, porque comprendo que fuera de ti no se halla paz ni sosiego para el alma. Gracias, Jesús, por haber venido a mí. Tú solo sabes amar y mis pecados perdonar. Amén. Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, Confórtame. Oh mi buen Jesús, Óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Todos de pie. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vamos a ponernos bajo la amorosa protección de nuestra Santísima Madre del Cielo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una semana llena de bendiciones. Gracias.